Buenos días, chicos. En esta parte 2 de los conceptos básicos de la electricidad, vamos a ver lo que es las leyes magnéticas o la ley de las cargas, de la corriente eléctrica y la generación de la corriente directa y de la corriente alterna. Entonces, como recordatorio de la parte 1, vamos a ver lo siguiente. Voy a representar otra vez en unas diapositivas para irnos respaldando sobre estos temas, ¿no? Entonces, como recordatorio, de una manera un poquito rápida, porque esta es de la parte 1, nada más para darle una secuencia a lo que es la parte 2, ¿no? Miren, como recordatorio vamos a ver que la electricidad es un flujo de electrones que pasa por un conductor en un segundo. Todo cuanto existe en el universo es la materia, lo que veamos, y que la materia está compuesta por átomos. Y los átomos internamente están compuestos por 3 elementos subatómicos, los cuales son el protón, el neutrón y el electrón. De estas 3 partículas subatómicas, la más importante, bueno, en la cuestión de la electricidad, es el electrón. El electrón es una partícula subatómica que tiene la única propiedad de desplazarse de átomo en átomo en sus órbitas y tiene una carga negativa. El desplazamiento del electrón debe de ser entre órbita y órbita siempre y cuando existan huecos en donde pueda caer ese electrón. Si no hay huecos, no se desplaza. Por lo tanto, la electricidad es un flujo de electrones que pasa en un conductor en un segundo. Como los electrones son de carga negativa, entonces la corriente eléctrica es de carga negativa. Su unidad de medida del flujo de la corriente eléctrica viene siendo lo que es el amperaje. El amperaje equivale a 6.28 trillones de electrones que pasa en un conductor cuando se hace fluir una corriente eléctrica. Quiere decir que un ampere es equivalente a 6.28 trillones de electrones. Esta unidad de medida viene en los multímetros análogos o multímetros digitales en una perilla y habría que seleccionarlo para medir lo que es la corriente eléctrica. Bien, para eso tenemos los que son los materiales conductores y los materiales aislantes. Quedamos en la parte número 1 que, como tanto los materiales conductores y los aislantes tienen átomos, porque a final de cuentas son materia, nada más que la diferencia entre los dos tipos de materiales es de que el material con tipo conductor, como es el oro, la plata y el cobre, que son los principales buenos conductores de corriente, es de que tienen un exceso de electrones en sus órbitas, pero también los átomos adyacentes tienen huecos en donde puedan caer esos electrones para que se puedan trasladar de órbita en órbita y de átomo en átomo. Cosa que en los aislantes no sucede. En los aislantes hay pocos electrones, mas sin embargo sí hay electrones, y hay pocos huecos, muy pocos huecos en los cuales los electrones no tienen en dónde ubicar, en dónde caer en esos huecos. Por lo tanto, tantos materiales aislantes, conductores, como los materiales aislantes, como son materia, tienen electrones. La única diferencia es que cuando se les mete una carga eléctrica para darle una excitación a los electrones, ya que los electrones en la materia se encuentran en reposo, pero para hacerlos trasladarse de átomo en átomo, se les necesita meter pues una carga para excitarlos, o sea, para darles una presión o un empuje. Y esa carga se les da por medio de una diferencia de potencial, o sea que debemos de tener un elemento que suministre esa presión, como son baterías o generadores
de voltaje en el caso de la corriente alterna. Aquí en el caso de la corriente directa, la presión eléctrica que se le va a dar a los electrones es por medio de una diferencia de potencial, quiere decir que debe de haber un positivo y un negativo en una batería. Para hacerle esa presión eléctrica a los materiales conductores, cuando se le mete esa presión eléctrica, los electrones sí pueden fluir porque hay huecos en donde puedan trasladarse. Pero a un aislante como es la madera, el plástico, el corcho, pues si se le mete esa polaridad positiva y negativa como presión eléctrica, pues no fluye corriente porque no hay huecos en donde puedan fluir los electrones. Entonces, como resumen de la primera parte, llegamos hasta ahí. En la segunda parte, tenemos que ver lo que son la ley de las cargas. Como estamos hablando de una diferencia de potencial que tienen las baterías positivo y negativo, que son polaridades muy diferentes, un positivo y un negativo que contienen las baterías, para poder hacer una generación de presión eléctrica, entonces tenemos que ver lo que son las leyes de las cargas. La ley de la carga enuncia lo siguiente: las cargas de igual signo se repelen, es decir, que las fuerzas electrostáticas entre carga igual de signos iguales, por ejemplo, dos positivas o dos negativas, son de repulsión, o sea, se rechazan. Esto lo podemos ver con los imanes cuando tratamos de juntar dos imanes de polaridades diferentes, o sea, nortes con nortes, con polaridades iguales, perdón, norte con norte. Así se manejan en los imanes, en vez de positivo con positivo se manejan norte con norte. Notamos que en los imanes se repelen. Y las cargas de diferentes signos se atraen. En la electricidad viene siendo una positiva y una negativa, se atraen, y en los imanes viene siendo lo que son un norte y un sur, se atraen. Entonces, la ley de las cargas, para que haya un flujo de corriente eléctrica, debe de haber una diferencia de potencial, un positivo y un negativo, para que se atraigan las cargas. Es decir, que el positivo que tiene la batería y el negativo del electrón, el electrón va a ser atraído por las cargas positivas de la batería y van a fluir de hueco en hueco. Entonces, aquí en esta presentación tenemos lo que es la ley de las cargas. Tenemos dos cargas negativas que se rechazan. Tenemos una carga negativa y una positiva en medio que se atraen, o las dos positivas que también se rechazan. Aquí vemos realmente que las cargas de igual signo se rechazan, tienen repulsión, y las cargas de diferente signo se atraen. Por eso vemos que el flujo de electrones en un circuito eléctrico, vemos que los electrones son atraídos por la carga positiva de una batería. Todas las baterías tienen esa diferencia de potencial. Tenemos un positivo y un negativo. O les haré una pregunta. ¿Han visto alguna batería, ya sea alcalina, de las cuadraditas o de las otras redonditas, o una batería de automóvil que tengan polaridades diferentes, como por ejemplo, un positivo y un positivo, o un negativo y un negativo? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que todos sabemos que al abrir el cofre de un vehículo y al ver una batería, nosotros vemos que en la batería tenemos dos bornes, uno es positivo y uno es negativo. O sea que en todas las baterías debe de haber una diferencia de potencial. En esta diapositiva, en esta presentación, vemos que los electrones están fluyendo de negativo a positivo. Para eso tenemos dos teorías de la corriente eléctrica. La teoría convencional, que es la más antigua y se utiliza en los circuitos eléctricos del automóvil, y dice que la corriente fluye de una carga positiva a una negativa. Es decir, que que la carga positiva es atraída por la carga negativa. Esta viene siendo una teoría convencional. Y tenemos también lo que es la teoría electrónica.
La teoría electrónica se utiliza a partir del desarrollo de la electrónica y dice que la corriente fluye de una carga negativa a una positiva, como es un flujo de electrones. Bien. Entonces, de estas dos teorías que tenemos, antes de pasar al siguiente subtema, tenemos que las teorías se van formando de acuerdo a cómo fluye la corriente. Si la teoría convencional, que es la más antigua, dice que el flujo de la corriente es de positivo a negativo, cosa que no lo podemos ver, pero sí lo podemos medir. Entonces, ¿cuál es la carga positiva? La carga positiva viene siendo los huecos existentes en los átomos. Y la carga negativa en los átomos viene siendo los electrones negativos. Es decir, que tenemos una dirección de los huecos. Los huecos que existen en los átomos van corriéndose en sentido de positivo hacia negativo. Quiere decir que la carga positiva del hueco es atraída por la carga negativa. Entonces, esa teoría es la convencional y es la que siempre se ha utilizado en el ramo automotriz. Cuando nosotros checamos un circuito eléctrico en el ramo automotriz, o si ustedes le hicieran una pregunta a algún eléctrico o a algún conocido que conoce la electricidad, mas sin embargo no es un electrónico, les va a decir que el flujo de la corriente eléctrica es de positivo a negativo. Mas sin embargo, cuando surge la teoría electrónica, que hay un desarrollo de la electrónica, en los vehículos hay un desarrollo electrónico cuando se introducen las computadoras, a partir pues, de un promedio de los años 84, cuando surge la inyección electrónica en la República Mexicana, nos manejan la otra teoría, que es la teoría electrónica, que proviene de la palabra electrón, y dice que se utiliza a partir del desarrollo de la electrónica y que la corriente fluye de negativo a positivo. Es decir, que está retomando que la corriente fluye de los electrones negativos, son jalados por los huecos que tienen la carga positiva. Mas, sin embargo, estas dos teorías tienen el flujo de la corriente opuesta. La teoría convencional hacia un sentido y la teoría electrónica hacia el otro sentido. ¿Cuál vamos a retomar? No se preocupen, esto no nos sirve para un diagnóstico. Vamos a ver un video, un link de un video para que vean qué es el flujo de la corriente eléctrica, como para diagnosticar un circuito eléctrico, pues no lo vamos a tomar en cuenta, mas sin embargo, lo tenemos que conocer, ¿no? Entonces, por el momento, estos flujos de la corriente eléctrica, este sentido de la corriente eléctrica no nos sirve para diagnosticar. Mas, sin embargo, sí hay que conocerlo. Los tipos de generación de corriente. Tenemos dos tipos de generación de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? La corriente directa, que se le denomina CD, C, corriente D directa, sus electrones fluyen en una sola dirección en la polaridad positiva. En el ramo automotriz, esta corriente se obtiene de las baterías. Esta corriente directa se puede obtener de alguna batería alcalina, que son las baterías cuadraditas, son los de tipo cilíndrico, o la batería del automóvil. Y su gráfica es lineal. O sea que tenemos 12 volts del lado positivo, tensión es voltaje, y esos 12 volts son lineales, no cambian. Puede cambiar el rango, a lo mejor son 12 volts, a lo mejor son 5 volts, a lo mejor son 8 volts, pero deben de ser lineales. Y vemos que la corriente continua, sus electrones van en una sola dirección. Esta corriente continua o corriente directa, una de las principales fuentes de generación de esta corriente es por medio de reacción química, por medio de las baterías de tipo plomo ácido de los automóviles,
o por medio de las baterías alcalinas. Y tenemos también el tipo de generación de corriente alterna. Sus electrones cambian de dirección entre polaridad positiva y negativa. Déjenme ver tantito. Este tipo de corriente alterna, sus electrones cambian de dirección entre polaridades positivas y negativas. Esta corriente esta generación de corriente alterna utiliza un ciclo por segundo que se llama Hertz, es decir, que cuando surge de positivo hacia negativo, viene siendo un Hertz. En el ramo automotriz, el alternador del sistema de carga genera en su interior corriente alterna y por medio de diodos rectificadores de la corriente, se convierte en corriente directa para mantener la carga de la batería. Entonces, quiere decir que la corriente alterna no es generada por baterías, sino es generada por generadores o alternadores y hay movimientos mecánicos. Es decir, que tenemos que hacer mover un conductor dentro de dos piezas polares que vienen siendo norte y sur de unos imanes, y al hacer mover ese conductor, las corrientes empiezan a traslaparse entre norte y sur, haciendo que la corriente eléctrica tenga esa variación de positivo a negativo. Estas corrientes alternas son las que se utilizan en las casas habitaciones, pero en el ramo automotriz también se genera. El alternador en el automóvil genera corrientes alternas para poder mantener cargada una batería. Nada más que la batería es de corriente directa y los circuitos eléctricos y electrónicos del automóvil son de corriente directa. Entonces, si el generador genera una corriente alterna, debe de tener un dispositivo que convierta esa corriente alterna en corriente directa. Y estos dispositivos son diodos rectificadores de corriente. Es decir, que el alternador sube lo que es la presión eléctrica para mantener a la batería cargada, lo sube por medio de una corriente alterna por sus dispositivos o su mecanismo interno que tiene el alternador, que vienen siendo piezas polares que se hacen mover en un campo magnético. Entonces hay un campo giratorio, pero esa corriente alterna no se debe de sacar a lo que es la batería y a los circuitos eléctricos y electrónicos del automóvil, porque si no los destruiríamos. Entonces esa corriente alterna del alternador debe ser convertida en corriente directa por medio de diodos rectificadores de corriente. Y una vez convertida esa corriente alterna a directa, entonces sí ya se saca a las baterías y a los circuitos eléctricos del automóvil. Esta es la generación de la corriente alterna. Entonces, como resumen, tenemos que la ley de las cargas son una diferencia de potencial de positivo y a negativo. Para que haya un flujo de corriente eléctrica, debe de haber una diferencia de potencial, un positivo y un negativo. Y el flujo de la corriente eléctrica, ya teniendo esa polaridad positiva y negativa, entonces ya podemos hacer una presión eléctrica sobre los electrones y podemos hacer que los electrones fluyan. Para eso, los electrones y los huecos de los átomos pueden fluir en dos direcciones. Las dos direcciones son válidas, son correctas. La dirección de positivo a negativo se le llama teoría convencional. La de dirección de negativo a positivo se le llama teoría electrónica. Sin embargo, como recordatorio, vamos a ver que esta dirección de positivo a negativo y de negativo a positivo, pues no nos sirve como para diagnosticar un circuito eléctrico. Pero sí tenemos que conocer que hay dos tipos de corrientes. La corriente directa, que viene siendo una sola dirección del electrón, producida por medio de una presión eléctrica, que viene siendo de baterías alcalinas
o baterías plomo ácido que utilizan en los automóviles. Y lo que es la corriente alterna, que viene siendo una generación de corriente por medio de dínamos o generadores. Como hay movimientos magnéticos, movimientos de conductores dentro de piezas polares o dentro de imanes, entonces la corriente empieza a traslaparse de positivo a negativo. O sea que los electrones fluyen primero a un sentido positivo y después fluyen a un sentido negativo sobre la misma línea, sobre el mismo cable. De estos dos tipos de corrientes, la que utiliza el automóvil es la corriente directa. Mas, sin embargo, tenemos corrientes alternas en el automóvil también, que viene siendo la corriente alterna generada o producida por un alternador para mantener el sistema de carga o una batería bien cargada. Pero esa corriente alterna se debe de transformar en corriente directa por medio de diodos rectificadores de la corriente, que son dispositivos que tiene un alternador. Entonces, también podemos tener sensores generadores de corriente con presiones eléctricas muy bajas y corrientes eléctricas muy bajas, pero tenemos sensores como un CKP, que es sensor de cigüeñal, que tenemos de tipos captadores magnéticos, que generan corrientes alternas, pero esa señal a la hora de llegar a un módulo o a la propia computadora debe de tener un convertidor de señal que convierta esa señal eléctrica alterna, la convierta en señal directa de onda cuadrada, para que la computadora la pueda entender y también la pueda analizar. Entonces, esta vendría siendo la segunda parte de los conceptos básicos de la electricidad. En la tercera parte vamos a ver lo que son las unidades de medida de la electricidad, que viene siendo lo que es el voltaje, el amperaje y la resistencia. Y posteriormente, pues ya sus maneras de analizarlos, ya como práctica analizarlo y empezar a hacer diagnóstico de fallas. Vamos a empezar con circuitos muy sencillos. Ustedes van a decir, pues a lo mejor un circuito sencillo, pues yo siempre les pongo como, por ejemplo, un foco, hacer prender un foco, meterle su voltaje, su tierra al foco. Pero podemos provocar fallas y a la hora de entender cómo fluye la corriente, qué causas posibles pueden hacer que el foco no prenda, nosotros vamos a poder diagnosticar ya un circuito eléctrico dentro del automóvil o podemos hacer ya diagnósticos ya más fuertes. Primero vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, pues por el momento esta es la segunda parte y estamos pendientes para la siguiente parte, la tercera parte de los circuitos eléctricos básicos. Gracias, chicos.